Neo Genesis Evangelion es uno de los animes más populares que existen. A pesar de ser considerado durante un tiempo una obra de culto, lo cierto es que desde hace tiempo dejó ese estatus para convertirse en una serie casi obligada para cualquiera que quiera ver anime. Por ello ha recibido varios tratamientos en cuanto a doblaje. En este video repasaremos los datos y curiosidades más interesantes de los mismos. Cabe destacar que para este video se tomó en cuenta la versión emitida en Locomotion, la versión emitida en Animax, la versión que se encuentra actualmente en Netflix y también la versión en inglés en algunos datos. Sin nada más que aclarar, empecemos. En las tres versiones del doblaje latino se les dice de forma diferente a los Evangelion. En la versión emitida por Locomotion se les decía así: pero el EVA Unidad 2 es el primer Evangelion para condiciones de combate real que ha sido construido hasta el día de hoy en el mundo. En la versión emitida por Animax así: diferente. Así es, niñito. Mi Unidad 2 es el primer Evangelion de verdad, creado para un combate real. Y en la versión de Netflix así: es diferente. Es el primer Evangelion real construido para operaciones de combate. Lo que ves aquí es el EVA definitivo. La pronunciación de Evangelion de la versión de Animax se debe a que esa versión bebe más de la versión en inglés, ya que los robots gigantes se les dice de esa misma forma en esa versión. Unit 2 is different. It's the world's first real Evangelion built for combat operations. La primera versión del doblaje, es decir, la emitida en Locomotion, fue hecha con la primera versión de la serie, mientras que el doblaje de Animax y Netflix fueron hechos con la versión conocida como Renewal, la cual es una versión mejorada de la serie en cuanto a animación y tiene capítulos conocidos como corte de director, que agregan escenas extras en los últimos episodios. La versión del doblaje en inglés también ha tenido tres versiones, siendo la primera y la segunda versión en donde el actor original regresó para interpretar a Shinji. En la tercera versión que se encuentra en Netflix, el actor fue cambiado. Víctor Ugarte regresó para hacer el doblaje de todas las versiones de la serie, interpretando a Shinji Ikari, pasando por la versión de Locomotion, No debo escapar, no debo escapar, no debo escapar, no debo escapar, no debo escapar. ¡Voy a hacerlo! ¡Seré su piloto! la versión de Animax No debo huir, no debo huir, no debo huir, no debo huir, no debo huir. ¡Sí lo haré! ¡Yo pilotearé! y también la versión de Netflix. No debo huir, no debo huir, no debo huir, no debo huir, no debo huir. Lo haré. Seré el piloto. Una revista conocida como Laser Plus en el año 2000 calificó al doblaje original como adecuado y correcto, pero lejos de ser brillante, tomando en cuenta que los gritos de Shinji no eran tan potentes y la voz de Asuka sonaba muy adulta. Tony Rodríguez interpretó a Misato Katsuragi en el primer doblaje de la serie. ¡Sí! ¡Es muy buena! Amigo, no hay nada mejor en la vida. Ya me hacía falta. ¿No has comenzado? Es comida instantánea, pero está deliciosa. Posteriormente, quien tomaría el papel de Misato en los demás doblajes sería Marisol Romero. ¡Sí! ¿Sabes? Esto es lo que es darse una gran vida. ¿No tienes hambre? La comida está buena, aunque sea instantánea. En el doblaje de Locomotion el nombre de la alemana era pronunciada como Asuka. Para la versión de Animax el nombre se pronuncia como Asuka, ya que técnicamente es la forma correcta de pronunciarlo. Pero en ese mismo doblaje el nombre de Ritsuko sí se pronuncia con la U, como Ritsuko. En el capítulo 8 titulado Asuka llega a Japón, cuando Shinji y Asuka se encuentran en la cabina del EVA, en el doblaje de Locomotion Asuka le reclama a Shinji por pensar en japonés. ¿Un error? ¿Qué sucede? Te lo dije, Shinji, tu actividad mental está interfiriendo. ¿Cómo, Asuka? Estás pensando en japonés, ¿no es cierto? Forzosamente hay que pensar en alemán. Bien, voy a intentarlo. En el doblaje de Netflix le reclama por pensar en español. ¿Una falla? ¿Qué está mal? Alteración cognitiva. Te dije que no me estorbaras. ¿Qué hice mal? Estás pensando en español, ¿verdad? Piensa en alemán, maldita sea. Igual que en el doblaje de Animax. ¡Es un error de programación! Es por el ruido. Te dije que no me distrajeras. ¿A qué te refieres? ¡Uy! Estás pensando en español. Si tienes que pensar, hazlo en alemán. Bueno, lo intentaré. En el capítulo 15 titulado Mentiras y Silencio, cuando Asuka besa a Shinji en el doblaje de Locomotion solo se escuchaba una expresión de Shinji al principio, pero el resto del beso se mantenía mudo. ¿Eres? Me haces cosquillas.
En la versión de Netflix ocurre lo mismo. Me haces cosquillas. No respires por la nariz. Pero en la versión de Animax, Asuka hace expresiones junto con Shinji durante toda esa parte. No respires. Me haces cosquillas. Igual que en la versión en inglés, aunque estas son más exageradas. Aunque eso solo ocurre en el doblaje de ADV Films. Ya que en la versión que se encuentra en Netflix las expresiones no se escuchan, se deja mudo. Dentro de esa misma escena podemos encontrar que Pen Pen no hace ninguna expresión en el doblaje de Animax, en el doblaje de Locomotion sí, y en el doblaje de Netflix también. En el capítulo 5 titulado Rey al otro lado del corazón vemos a Misato beber, en el primer doblaje se le escucha normal. Tiene razón, doctora. No subestime la capacidad de adaptación del ser humano a su medio ambiente. Además, si se va de aquí, pues... Shinji, ¿me das otra cerveza? En el doblaje de Animax se le escucha arrastrar la voz como efecto secundario del alcohol. Y es Ritsuko. Jamás subestimes la capacidad de los humanos para adaptarse a su ambiente, ¿eh? Y aunque decidieran mudarse... Perdóname, Shinji, ¿me das otra? Igual que en el doblaje de Netflix. Ya lo oíste, Ritsuko. No debería subestimar la capacidad de los humanos para adaptarse a su entorno. Además, no me imagino que... Shinji se vaya. Shinji, ¿me pasas otra? Dentro de esa misma escena hay otro detalle interesante. En algún punto vemos a Misato sacudir su cerveza para darse cuenta de que está vacía. El doblaje de Locomotion es el único que tiene una expresión de sorpresa al darse cuenta de eso. El redoblaje de Animax deja esa expresión muda, o bueno, en realidad no la deja muda, simplemente el discurso de Misato se ve interrumpido, igual que la versión de Netflix. El único doblaje que no se puede ver por medios legales es el segundo, es decir, el de Animax, ya que el primer doblaje se encuentra en los DVDs distribuidos por ADV Films en Norteamérica y el de Netflix pues se encuentra en su plataforma. De acuerdo con declaraciones de los actores, fue la primera vez que recibieron un reconocimiento por su trabajo en forma de premio, ya que un grupo de fanáticos se encargó de hacer una entrega de premios informal para el elenco de Evangelion del doblaje de Locomotion. Lalo Garza en su cuenta de TikTok confirmó que en 1996 había un proyecto de doblaje de la serie en donde él iba a interpretar a Shinji Ikari, pero dicho proyecto no se concretó. Hola Nico, gracias por tu pregunta. Fíjate que en 1996 había un proyecto para doblar Evangelion y yo iba a hacer a Shinji Ikari y me encantaba la idea y me quedé con ganas de doblar a Shinji Ikari. Por el pasar de los años, es evidente que la interpretación de Víctor Ugarte como Shinji es distinta en cada una de las versiones, siendo lo que más destaca en la primera versión del doblaje de Locomotion que la voz de Shinji no es aguda, en el doblaje de Animax sí y en el de Netflix también. Aún así, el actor declaró que en cada sesión de grabación, en cada ocasión que interpretó al personaje, dio todo de sí. Los primeros 5 episodios para el doblaje de Locomotion le fueron proporcionados a Enrique Cervantes, director de la serie y actor de Kaji, con un doblaje en francés. Posteriormente llegó un acuerdo con ADV Films para que los episodios a partir del 6 le fueran dados en japonés. El canal de televisión ISAT emitió la serie en 2003, esto con el opening de la serie doblado, pero no existen registros de ese opening doblado al español. En el capítulo 12 titulado El valor de un milagro, cuando Misato se reúne con los 3 pilotos para informarles del plan para vencer al ángel, en el doblaje en Netflix, Rei llama a Misato como Asuka. Las especificaciones indican que deben escribir su testamento. ¿Están de acuerdo? No, gracias. No pretendo morir. No tengo por qué hacerlo, Asuka. Yo tampoco lo haré. En la versión original no pronuncia ningún nombre. 遺書を書くことになってるけど、どうする？別にいいわ。そんなつもりないもの。私もいい。必要ないもの。En el doblaje de Locomotion tampoco. Su testamento. ¡Por supuesto que no! ¡No pienso morir, Misato! Tampoco lo escribiré. No veo la necesidad. Y en el doblaje de Animax de igual forma no hace mención a ningún nombre. ¿Lo hicieron? No necesito hacerlo.
No moriré aún. Tampoco yo. No tiene caso hacerlo. Creo que esas serían todas las curiosidades más relevantes tomando en cuenta todos los doblajes de la serie. Evidentemente hay otras, pero se encuentran en las películas, las cuales no fueron tomadas en cuenta para este video. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.